Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie de doctrinas fundamentales de la Biblia. Y el día de hoy tenemos esta doctrina acerca de la sabiduría. Evidentemente estoy hablando de la sabiduría de Dios, esta sabiduría que el Señor nos ha permitido, nos ha revelado a través de su palabra, si no el alcance porque es infinito, sí las diferencias entre el conocimiento, como la clase anterior, la doctrina anterior, que fue la omnisciencia. Esta habla particularmente de la sabiduría. La sabiduría como tal es una definición muy sencilla, que es la que tengo aquí. La definición es simplemente en el contexto hebreo, es la habilidad o la capacidad. La habilidad o la capacidad. Vemos en textos del Antiguo Testamento cómo les dio Dios espíritu de sabiduría o sabiduría a dos personas, artesanos para trabajar el oro, la piedra, la madera, las telas, justo con las características, y era una habilidad y una capacidad de saber hacer las cosas. Es decir, el saber y entender todas las cosas es en sí mismo la capacidad de la omnisciencia de Dios, la capacidad ya de ejecución, sabiéndolo hacer, es a lo que se entiende por sabiduría, y por en sí el acto de estar haciendo algo con habilidad o con ciertas capacidades que pueden ser implícitas o básicamente lo que es a través del entendimiento y de la enseñanza se obtienen estas capacidades y demás. Así de simple es la definición en términos hebreos. Sin embargo, en todo lo que es el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Señor se ocupa claramente de enseñarnos lo que es la sabiduría y la grande bendición que es para nosotros el tener esta sabiduría al alcance, si bien no por medio de esfuerzo humano, sí por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Teológicamente hablando, hay una cuestión aquí. Algunos teólogos sostienen que la sabiduría es un atributo de Dios intransferible e incomunicable a los seres humanos, en el sentido de toda la sabiduría como tal. Evidentemente podemos estar de acuerdo o no, no vamos a discutir eso al respecto. ¿Por qué? Porque sabemos que si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios y le dará abundantemente. Dicen, sí, pero no toda la sabiduría de Dios. Es una cuestión, pues si no nada más de semántica, es una cuestión que pues prácticamente a nosotros como mortales, como ciudadanos de a pie del reino de los cielos, pues obviamente no vamos a entrar en esa discusión, simplemente que es la sabiduría, y Dios como tal se muestra, como vamos a ver, como la sabiduría personificada en Cristo, estando en la tierra, pero incluso desde la creación se le atribuye a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, Dios Hijo, lo que es la sabiduría como tal. Y hay mucho texto que también veremos algunos, pero pues evidentemente es imposible hacerlo por los tiempos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces, habiendo visto este concepto hebreo simple de lo que es la sabiduría, vamos a ver que en términos humanos o filosóficos, la definición de sabiduría este término se refiere a el grado más elevado o alto de un saber, conocimiento o erudición, la conducta o comportamiento prudente o sensato de la vida, conocimiento o instrucción profundo en algún arte, ciencia, habilidad o especialización, la cualidad, estado, característica de un sabio. También es un acontecimiento o noticia de una cosa. Ok, bueno. Si te fijas en esta definición, no está muy alejada de nuestro concepto bíblico, porque implica el saber y el hacer a su más alto grado de profundidad.
¿sí? A su más alto, a la más profundidad posible que alguien pueda tener acerca de un tema o de alguna cuestión, aunque maneja saber, conocimiento y erudición. ¿Sí? El saber, el conocimiento y la erudición estaríamos hablando de un plano teórico. Sin embargo, en el contexto bíblico hebreo vimos que es capacidad y es habilidad. Está más centrado en la capacidad y la habilidad de hacer más que algo más elevado, aunque lo es, el saber, el tener conocimiento o erudición. Bueno, habiendo entonces aclarado estos puntos, que no son nada complejos, espero, vamos a ver que la sabiduría de Dios se muestra a nosotros en tres aspectos. Esos tres aspectos son los que vamos a revisar y en sí mismo vamos a ver cómo Dios es que está claramente definido en la palabra de Dios, claramente manifestado esta doctrina de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y en primer lugar lo vemos en su creación, Esta maravillosa creación que vemos del ser humano como tal, del funcionamiento del ser humano y del funcionamiento como tal de toda la naturaleza, en el sentido que todo está ubicado, todo está hecho de tal forma que es perfecto, y es perfecto puesto que se mantiene, y es perfecto porque perdura, y es perfecto porque se alimenta y persevera y se mantiene en un estado inalterable también. Es decir, no hay una evolución per se como tal, que las palmeras antes eran rojas y ahora son verdes, o que el cielo era antes de amarillo siempre en la noche y ahora pues como hay luz pues es diferente. No, la creación es perfecta desde un inicio y muestra Dios esta sabiduría en la creación. Proverbios 3:19 dice, yo te voy a leer todas las citas porque a veces son varias. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sabiduría fundó la tierra. ¿Por qué dice, hay una distinción en sabiduría con respecto a, dijo Dios, hagas y tal? Bueno, aquí en Proverbios 3 está haciendo la referencia de la capacidad y la habilidad con, que se llama sabiduría, fundar la tierra y afirmar los cielos con esa, y le atribuye inteligencia. Por supuesto, están juntas, sin embargo, son cosas diferentes. La inteligencia y la sabiduría. Hay personas profundamente inteligentes, muy inteligentes para muchas cosas, pero no saben vivir, no tienen sabiduría para vivir, pero son muy inteligentes. Tienen un alto coeficiente intelectual, pero pueden tener una vida de desastre o no saben hacer otras cosas, ¿sí? No tienen sabiduría para las relaciones humanas, no tienen sabiduría para las cuestiones económicas o algo, son cosas diferentes. Entonces vemos que el Señor, versículo 19 de Proverbios 3, dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, es decir, hubo obra, capacidad, y lo hizo a través de la palabra, como lo vamos a ver. También vemos en el Salmo 19, 1:6, cómo se manifiesta esta sabiduría. Salmo 19, del 1 al 6, es muy importante que pongas tu corazón y atención en todo esto porque es maravilloso. Te lo voy a leer. Dice Salmo 19, del 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
la sabiduría y la perfección de Dios mostrada en su creación es manifiesta, por lo que dicen Romanos que no hay pretexto. No hay pretexto de decir no hay Dios, no hay pretexto de decir esto fue pues producto de la casualidad, de que la nada generó nada y de la nada, generada de la nada, sí generó un par de moléculas de la nada y ese par de moléculas al chocar pasó todo esto, lo que estamos haciendo, hasta tener teléfonos celulares como para estar escuchando esto. Entonces vemos que la naturaleza como tal, la creación de Dios, confirma su sabiduría. ¿Ok? Su sabiduría. También vemos en la providencia. La providencia, como hemos estudiado, no vamos a profundizar mucho en ella, solo voy a permitirme darte una recordada de la doctrina de la providencia, ya que es una doctrina fundamental que vamos a ver, pero que a todos los congregantes de Renuevo de Amistad la hemos estudiado, sobre todo basado en la Confesión de Fe de Westminster. Lo hemos hecho, pero para quienes tenemos el privilegio y el gusto de que nos están oyendo, por primera vez están oyendo esto, hay una definición doctrinal de la providencia, que no está basada solamente en un versículo, sino en varios versículos, que es de donde sale esta confesión de fe de Westminster. Dice, te lo voy a leer, es el capítulo 5 de la confesión de fe de Westminster de la providencia. En el artículo 1, son 7, te voy a leer nada más uno, y luego una definición de otro libro de teología con un lenguaje más actual, ¿ok? Dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Vuelvo a repetir, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia, que ya lo estudiamos, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Dios no cambia, ya lo estudiamos, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Ok? Este es el artículo 1 de los 7 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. Te voy a leer una definición de un libro de teología actual que me gustó. Esta definición dice, aunque el término providencia no se halla en la Biblia como tal, se usa para denotar la relación continua de Dios con su creación. Podemos definir la providencia de Dios como sigue. Dios continuamente participa con todas las cosas creadas y al hacerlo, 1. Mantiene en existencia con las propiedades con las que las creó, que ya lo explicamos, las cosas en sí creadas no evolucionan. Número 2. Coopera en todas las cosas creadas dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas actuar como actúan. Y ahí está el carácter y el temperamento de todo ser humano y la forma de todas las cosas, de por qué actúan y cómo actúan y por qué actúan de esa forma de principio a final. Y 3, las dirige para que se cumplan sus propósitos. Entonces lo voy a leer ya sin numerarlos. Dios continuamente participa en todas las cosas creadas y al hacerlo las mantiene en existencia con las propiedades con las que las creó. Coopera en todo con las cosas creadas dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas actuar como actúan y las dirige para que cumplan sus propósitos, ¿ok?
Bajo la categoría general de la providencia tenemos 3 subtemas que, de acuerdo con los 3 elementos de la definición antes dada, existen tres subtemas que es lo que hace que todo converja. La primera es la preservación, la concurrencia de todas las cosas y el gobierno. Todo bajo el perfecto gobierno de Dios. Lo vuelvo a repetir. Todo lo anterior está funcionando como imagínate un reloj enorme de millones de engranes y que cada uno mueve en su tiempo al otro engrane que a su vez mueve otro engrane que a su vez mueve otro engrane, y así es la providencia de Dios. Está todo perfectamente estructurado, como es una definición mía, como si estuviera todo perfectamente ya, y de hecho ya está definido. Cada engrane mueve otro engrane en el tiempo, en la forma, en la velocidad y en las características de Dios. Hay engranes que pueden ser sumamente, con muchos, un engranaje muy sofisticado, o hay unos muy simples que son simplemente estrellas en forma de estrella que se mueven en sí mismo para mover otra igual. En fin, preservación, concurrencia y gobierno. Todo esto evidentemente está movido por la sabiduría, ha sido definido por la sabiduría y será manifestado por la sabiduría de Dios en nuestro tiempo, en la forma y en las características que Dios ha determinado para nosotros. Y de ahí viene nuestro amado versículo Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un versículo que yo creo que conocemos todos los que hemos tenido alguna vez contacto con la Biblia. Sin embargo, desde mi punto de vista es el versículo más amado, más proclamado, pero menos creído. ¿Por qué? Porque si todas las personas lo creyeran como tal en todo su contexto, no nada más Romanos 8:28, pero suponiendo que no más Romanos 8:28. Si hubiera imagínate que nadie conoce de Cristo y compramos uno de estos letreros que se llaman espectaculares y ponemos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quien lo leyera probablemente metería freno para o blasfemar, o para decir sí, o para decir no entiendo, y empezaría a haber una gran choques unos tras otros, como se llaman carambolas, porque causaría un impacto. El mismo impacto lo causa en el creyente y lo cree, pero muchas veces, y lo sabe y lo conoce, pero sin todo el contexto de providencia como tal, como lo acabo de entender, hay varias cosas. Uno, amar a Dios. Dos, el saber que todas las cosas ayudan a bien, y todo esto conforme a un propósito por el cual han sido llamados. Entonces su vida sería muchísimo mejor espiritualmente hablando. Su vida sería muchísimo más en paz. Su vida sería muchísimo más segura. Su vida sería muchísimo más responsable. Su vida sería muchísimo más entendida de todas las cosas, y sobre todo tendría una profunda paz. Si este versículo tan simple, tan conocido, tan usado, no sé, se me imagina como la fruta toda manoseada que la agarran para ver si ya está madura. Decir, oiga, pues, si no compra, pues no me ayude, ¿no? Bueno, así se me imagina Romanos 8:28, con el debido respeto, porque bien manoseado, pero poco entendido y poco creído y poco vivido. Pero esa es otra historia. Vamos a ver otros versículos, como es Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, te voy a leer desde el 33, aunque no está anotado, acuérdate. Aquí me puse del 36, pero en realidad es del 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas en el más puro castellano? Todas las cosas. Entonces, todas las cosas significan todas las cosas son porque de Él y por Él. De Él, por Él y para Él. Principio, causa, efecto y resultado son de Él, por Él y para Él. En una total y completa sabiduría divina, por supuesto inalcanzable para el que no cree. Para el que no cree, esto es es alguna locura. Stephen Hopkins, que ya falleció, el de la silla de ruedas, espero haber dicho bien su apellido, porque la verdad no me interesa aprendérmelo, que estaba en la silla de ruedas y, con una enfermedad muy terrible que lo deformaba, decía una frase, decía, para todos aquellos que creen que todas las cosas suceden y que están predestinadas, por favor, cuando crucen la calle, por favor, volteen cuando crucen la calle. Como burlándose, decir, si está todo predestinado, pues cruza la calle sin ver o no ver, porque finalmente, pues va a pasar, como está todo predestinado, pues no te va a atropellar un coche si no ves que viene un coche. Bueno, para el mundo es una locura. Es una absoluta locura esto. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6, te lo leo. Dice, 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El alfa, el omega, el principio, el fin, la causa y el efecto y la razón de todas las cosas. Dice, del Padre provienen las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual, son de Él, y por medio de Él, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros también somos por medio de Él. Entonces, no hay absolutamente algo fuera del alcance de la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en cuanto a la ejecución de las causas, efectos, principios, contingencia de acciones, de personas, de eventos, de circunstancias, de características, y todo. Nuestro deber no es sentarnos a ver el mundo pasar, sino nuestro deber es irlas entendiendo, viviéndolas, disfrutándolas y sobre todo adorándole a Dios. Para eso es que nuestra única ocupación debe de ser adorar, creer, adorar al Señor, obedecerle en lo que dice su palabra, y todo lo demás con respecto a nuestra vida está totalmente hecho por el sabio Dios nuestro. ¿Ok? Bueno, también se muestra, en tercer lugar, que la sabiduría de Dios evidentemente es manifestada y seguirá siendo manifestada en Cristo, desde la mismísima creación. Entonces, la primera fue en la creación, la segunda fue en la providencia, y la tercera, la sabiduría de Dios, se refleja en Cristo Jesús. Vamos a ver Proverbios 8, todo Proverbios 1, 8 y 9 hablan de la sabiduría de Dios, pero vamos a centrarnos por cuestión de tiempo en Proverbios 8, 27 al 30. Proverbios 8, 27 al 30, y dice de la siguiente forma: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, por cierto, acá está, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Sí?
Cristo es el poseedor en términos de la ejecución en el momento de la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y por Él y para Él. Lo vemos que en Hebreos 1, que sostiene todas las cosas y que fueron hechas por medio de Él y para Él. Y entonces aquí vemos que la sabiduría básicamente recae en la segunda persona de la Trinidad, es decir, en Dios Hijo o como tal de la sabiduría, es decir, en la ejecución de las cosas. Por eso Cristo es sabiduría de Dios, porque fue la ejecución de la salvación con entendimiento, y por eso es que tomó su papel y era a Él al que le correspondía, Filipenses 2, hacerse forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y después resucitar y tomar el dominio de todas las cosas, y esto revelado a su iglesia para todos los propósitos de Dios. Pero el ejecutor, ¿quién fue? La sabiduría de Dios. ¿Dónde? En el Verbo encarnado. Si tú te fijas entre Proverbios 8 y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verás que están relacionados como ejecutores de la creación, y la palabra en acción, que es el verbo de Dios, que es la sabiduría de Dios en acción, ¿ok? Porque verbo significa acción, una acción. ¿Qué es un verbo? Es una acción, ¿sí? En diferentes tiempos. Entonces, la palabra de Dios, como tal, el verbo de Dios, ejecutó su propósito en Cristo, que era la sabiduría de Dios como tal. Vamos a verlo poco a poquito y verás que es muy claro por parte del Señor, ¿ok? Entonces tenemos ya Proverbios 27:30. Vamos a ver Lucas 2:52. Lucas 2:52 vemos a el Verbo encarnado, cómo fue, de bebé no nació hablando 5 idiomas. Fue un bebé cuando se encarnó Cristo, que fue creciendo de manera natural, pero había una característica en él, en donde dice Lucas 2:52, y crecía Jesús, fíjate, en sabiduría. Punto. Crecía Jesús en sabiduría y en estatura, lo físico, y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en gracia para con Dios. ¿Gracias a qué? A la sabiduría que era el mismo. Pero eso hacía que creciera en gracia. ¿Sabes? Nosotros, al recibir sabiduría de Dios, crecemos en sabiduría. Y no es que crezcamos en gracia, porque la gracia ya está completa y terminada, pero sí crecemos en mucho entendimiento para conocer más de la gracia. Bueno, también podemos crecer en tallas, y algunos en estatura, pero lo importante para nosotros es crecer en sabiduría. Para nosotros es algo maravilloso, no porque crezcamos en gracia para con Dios, porque ya estamos completos en Cristo, sino en el conocimiento de esta gracia. La sabiduría siempre, y escúchame bien, siempre te va a ayudar a conocer y entender, vivir y disfrutar cada día más la gracia de Dios en tu vida, ¿ok? Entonces, Lucas 2:52 y Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Junta las dos cosas. Poder y sabiduría, es decir, sabiduría, la capacidad y la habilidad y la ejecución y la fuerza para llevar a cabo algo. Entonces, para judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, habilidad, capacidad y ejecución, fuerza para la ejecución de las cosas. Hay muchos teóricos, de hecho hay físicos teóricos que son los que inventan chistosadas con los agujeros negros, como ya hemos visto, y que el Big Bang
y toda una serie de cosas. Carl Sagan decía que no existe otra cosa más que el universo y los que crean en Dios están perdiendo el tiempo porque lo único que existe es un universo que ve a saber dónde salió, pero pues lo único que existe es el universo. Bueno, todos estos físicos teóricos nunca supieron ni sabrán que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para nosotros ser algo maravilloso, un testimonio. Y está en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo más de los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que cualquier otra cosa. Bueno, vamos a continuar. 1 Corintios 94. Ok, entonces ya vimos esta sabiduría en la creación, en la providencia, en Cristo. Y aquí viene algo maravilloso para nosotros, en la iglesia. La iglesia viva y verdadera, obviamente, en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. En la iglesia, vamos a ver 1 Corintios 2, del 7 al 8. 1 Corintios 2, del 7 al 8. Esto es para la iglesia. Para la iglesia dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Te lo voy a volver a leer, pero ponle atención, porque esto es increíble. A mí me deja a veces sin palabras, me enmudece esto. Decir, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Puedes creerlo? Espero que sí. Hablamos sabiduría de Dios, gente común y corriente, personas que de verdad, o sea, tan limitadas como yo, y unos más y unos menos, pero bola de limitados, sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios que Dios nos guardó a nosotros. Y vete en un espejo y dices, mira nada más. La sabiduría eterna de Dios fue reservada para entender esto, así como me veo en el espejo. Por favor, empieza a ver lo que tienes. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a nuestro Rey de gloria. No fue dada a los príncipes, no fue dada a los gobernantes, no fue dada a los principales, no fue dada a las estrellas, no fue dada a los grandes, fue dado a lo necio y del mundo, donde estábamos tú y yo, y que el Señor nos rescató. Es algo que solo la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios y el que es el Espíritu Santo en nosotros nos pueda dar para entenderlo, disfrutarlo, profundizar en ello. Vamos a ver Efesios 3, del 9 al 11. Efesios 3, del 9 al 11. Esto es hermoso. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, sabiduría, creación, ejecución, poder, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ti, por medio de mí, por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, dale regresar. Bueno, no, mejor yo le doy regresar. Porque lo voy a volver a leer. Por medio de la iglesia, los principados y potestades en lugares celestiales. Sobre todo, Dios humilla a Satanás y a sus huestes
por medio de su sabiduría en nosotros. Y es lo que el diablo odia de nosotros. Y los demonios odian de nosotros. Que tenemos la sabiduría de Dios. Y tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Y ellos son lo que detestan, que al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios y habiendo corrompido a la raza humana y habiéndolas bajado hasta lo más profundo, al grado que tuvo que haber un diluvio y de ahí salir otra vez y nuevamente una raza horrible, una creación distorsionada por Satanás y demás, y el pecado, a nosotros nos haya sido dada esta sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios que está en manifestada, vamos a ver, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. La gracia de Salomón fue pedirle sabiduría a Dios. Y en lugar de pedirle dinero, riqueza, poder y todo. Supongamos en un escenario que te da el Señor a escoger sabiduría, ministerio o la salvación de tus parientes. ¿Qué escogerías? Un gran ministerio o la salvación de tus queridos y parientes, garantizada. El humano sigue siendo humano cuando recibe la bendición de ser de Cristo. Entendemos que con Cristo esa sabiduría, si nos falta, Dios nos las da abundantemente y sabremos escoger. Santiago 3:17 dice, eso que el demonio odia de nosotros. Porque cuando le pedimos a Dios sabiduría de Dios, que nos las da abundantemente y lo creemos, dice, pero la sabiduría de Dios que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es pura, pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Por eso yo no creo en los sabios predicadores que se hacen famosos por poner la imagen de un falso apóstol o una falsa profetisa, y así como que se espantan y dicen y que eso no es de Dios. ¿Sabes que esa no es sabiduría? Eso es juzgar a alguien que está completamente perdido y que es hijo o hija de Satanás, que se hace pasar por apóstol. No es problema de nosotros, es un asunto de Dios. Pero el que se crea ser sabio por encontrar los errores doctrinales y juzgarlos y oprimirles y hacerse famoso y tener seguimiento como el desenmascarador de lobos y el que pone los puntos sobre las íes doctrinales, esa no es sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tiene misericordia. Dice, la sabiduría de Dios es primeramente pura, nada de sucio, pacífica, es decir, ser pacificadores, amable, benigna y llena de misericordia y sobre todo de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, no hay dudas y algo muy importante, ni hipocresía. Ten oídos sabios para oír sabiduría.
ten ojos sabios para ver sabiduría, pero de Dios, que es la que nos da todas las cosas. Quiero terminar con una bendición para nosotros los que servimos al Señor, que es un don del Espíritu Santo, que es para servir a la iglesia. Y es 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. Vamos a leer el 7. 1 Corintios 12, 7 y 8. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es esto de palabra de sabiduría? En la consejería es por obra y don del Espíritu Santo, una persona le da, por sabiduría de Dios, las cosas que se deben de hacer en determinadas situaciones, consejería basada en el admirable y consejero Dios fuerte, el príncipe de paz, da instrucciones precisas de qué hacer, cómo hacerlo, basado en la palabra de Dios, evidentemente sin una cosita fuera de lo que está escrito, y para gloria de Dios, para bendición de la persona que está recibiendo esa palabra de sabiduría, y sobre todo para darle gloria a Dios y para que la grande providencia y misericordia de Dios sean manifestada en la vida de esta persona que está pidiendo esto, y que algún servidor de Cristo pueda darle esta palabra de sabiduría. Entonces, bueno, con esto terminamos. Yo deseo con todo mi corazón que sigas aprendiendo estas doctrinas fundamentales. Y digo fundamentales, insisto, no son doctrinas básicas. Si quien tenga esa idea está equivocado, son doctrinas fundamentales para nuestro crecimiento. Te invito a que compartas este video con personas que tú creas que les sea de bendición, y que puedas también ponerle like si crees que eres sabio, y le puedes dar like. ¿Sabes por qué? Porque esto ayuda al canal como tal, y que lo compartas. Y sobre todo que le pidamos a Dios sabiduría, y que Dios nos dé en abundancia. Dios te bendiga, y estaremos pronto en contacto, si Dios nos presta vida, para la siguiente doctrina. Muchas gracias.